Bueno, vamos a continuar con la clase número 4. Seguimos con el documento del tema 2, el documento que le llamo documento 2, que dice ecuaciones básicas de energía, que nos piden no necesariamente deducirlas en este caso, pero estamos haciendo un poquito de un repaso, ¿no? Por aquí me quedó un poco la duda, ojo que eh, pues en estas clases vamos trabajando, a pesar de que las grabo antes. La idea es que es como si estuviéramos en clase, porque de repente si tengo una duda, etcétera, por ahí falta algo, no sé, lo que sea, ¿no? Se va corrigiendo en el momento, ¿no? En el momento lo vamos checando. Si quedara algo por ahí todavía no bien establecido, pues lo checamos después. La siguiente clase. Me quedó un poquito la duda aquí cuando trabajamos esta velocidad de trabajo contra los tres componentes de la fuerza de gravedad. Y aquí lo están tomando como ya lo había comentado, de acuerdo a esta parte, velocidad neta del trabajo comunicado por el sistema de los alrededores. Entonces, cuando se comunica a los alrededores, del sistema de los alrededores, pues es una expansión. Por poner un ejemplo, ponemos este recipiente en el cual se expande desde este valor hasta un valor de B, volumen 1 a un valor de B2. Este Z1, este Z pues es más, más de tipo convencional, y lo más común es que en dirección, podemos usar la misma dirección, que es lo más común, ya comentamos, hacia dónde se transfiere, es hacia donde se transfiere la propiedad, es a donde ponemos la dirección, ¿no? Por ejemplo, si el calor va hacia allá, decimos va en dirección Z, entonces Z también crece hacia allá, ¿no? Si Q va en esta dirección, pues Z también, en este caso el volumen aumenta en esta dirección, pues por eso aquí puse que Z también. El signo negativo, creo que ahí les había dicho porque Z iba hacia abajo, pero no es cierto. El signo negativo es porque la gravedad va en sentido contrario, y entonces es lo que nos dice aquí. El signo menos se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad, siendo tanto esta velocidad hacia arriba como el cambio de volumen opuestos, ¿no? Ojo, porque aquí entra la variable velocidad. Nada más era aclarar eso. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos rápidamente. Les digo, esto es más de fenómenos, y siempre hay que darle un pequeño repaso a esto. Pero como ahorita vamos muy, muy rápido, nos quedamos en esta expresión muy, muy general, ¿no? Donde decíamos, ya que tenemos todos los términos, simplemente los metemos en la expresión esa general, que es la número 1, que es esta. Metemos todos los términos. Vimos que los de trabajo son un poquito los complicados, hay diferentes tipos de trabajo. Y finalmente, decía por aquí que habría que sustituir todas las expresiones, ¿no? Que aquí están sustituidas en la ecuación 1, y nos queda así. Aquí le cambian el signo, nos dice que porque cambia exactamente eso, dice trabajo comunicado a fluido, o sea, de los alrededores a fluido. Entonces cambian el signo, y al final de cuentas, que es el término ese con el que estamos trabajando, aquí está, positivo. Y dice de una forma más compacta, lo que pasa es que a la hora de sustituir todas las expresiones y luego de dividir entre delta x, delta y delta z, cuando estas tienen a cero,
nos van quedando las derivadas, varias nos quedan derivadas negativas. Por ejemplo, en este caso, hay ciertos casos, por ejemplo, en este que delta X, delta Y, delta Z dividido entre delta X, delta Y, delta Z, pues esto se me hace la unidad y pues simplemente me queda densidad por estos términos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos queda. De una forma más compacta, aquí nos ponen la expresión de una forma más compacta. Esto lo ideal es hacerlo en pizarrón, ¿no? Pero además, en fenómenos de transporte, pues sí, estaba checando y hacemos un desarrollo mucho más detallado, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Aquí de forma más compacta, si nos acordamos, por ejemplo, esta parte, nos queda, por supuesto, estas quedan parciales porque tenemos varias variables y, por ejemplo, esta de aquí ya había quedado esta parte y a la hora de dividir, pues no, eh, esta parte y me quedaba por delta X, delta Y, delta Z porque era por unidad de volumen. Entonces a la hora de dividir entre delta X, delta Y y delta Z, no pasa nada, que es esta parte, ¿no? Es esta parte. Esa es energía interna. El término de acumulación que vimos inicialmente, que no lo veo acá. Aquí está, es ¿no? A la hora de que hacemos la división entre delta X, delta Y, delta Z y tomamos límite cuando estos tienden a cero, pero como estos se me van a eliminar, por así decirlo, entonces no le afecta a tomar el límite, ¿no? Entonces se elimina esto con esto y simplemente me queda esto, ¿no? Que no es el caso de esta parte, porque de esta parte sí, a la hora de dividir entre delta X, delta Y y delta Z, se me va delta Y con delta Z con abajo, pero me queda todo esto entre delta X y cuando delta X tiende a cero, me queda la derivada de esta, por supuesto parcial, ¿no? Porque tengo varias variables y me va a quedar para cada uno de estos con respecto de Y, con respecto de X, con respecto de Z. Y si vemos, como primero es en X y luego en X más delta X, me van a quedar derivadas negativas, ¿no? Porque recordamos que la definición de derivada de una función de X es igual a f de X más delta X primero le hacemos el incremento menos f de ahora X sin ese incrementito delta X tan pequeño que vamos a hacer cuando delta X tienda a 0. Esto me queda la derivada de la función, pero primero es cuando X más delta X aquí y después en X, aquí está al revés, primero está en X y luego en X más delta X. Por eso queda la derivada negativa. Si yo le meto aquí un signo menos, menos por menos da más acá, menos por menos da más y me queda fx menos f de x más delta x, ¿verdad? Creo que eso no deben de tener ya problema. Y bueno, ya no me voy a meter tanto ahí, de ahí salen todas esas derivadas que aparecen ya acá. Y luego nos quedamos en la parte que decía, bueno, de forma más compacta. Y utilizan por aquí este operador nabla para... Esto me está diciendo que es en función de X, Y y Z, ¿no? Por aquí tengo, les recomiendo en internet aparece, esta dirección dice compilandoconocimiento.com, luego dice 2016, bueno, de diagonal 2016, diagonal 12, diagonal 18, dice operador guión habla.
Entonces, recordar este operador nabla, que es este triangulito al revés, y la diferencial con respecto de x, y z. Bueno, y lo podemos aplicar a un escalar, a un vector, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, tendremos que el gradiente, la divergencia, el rotacional, etcétera, ¿no? Eso tuvieron que verlo en fenómenos de transporte. Entonces, simplemente recordar, por ejemplo, cuando es producto punto aquí es que se está aplicando a un vector, y cuando no tiene este producto punto, estamos hablando de que se está aplicando a un escalar. Por ejemplo, el típico escalar sería, si pongo un habla de temperatura, es igual a diferencial de T con respecto de X más diferencial de temperatura con respecto de Y más diferencial de temperatura con respecto de Z. Temperatura con respecto de Z. Y bueno, este es un operador, entonces si es T, por ejemplo, otro sería la densidad. Si meto aquí densidad, simplemente aquí meto densidad, densidad, densidad. ¿Ok? Esto sí es un escalar y ahí estamos diciendo que estamos obteniendo el gradiente. Pero cuando usamos aquí el punto, significa que eso mismo estamos aplicando a un vector. Y por supuesto aquí tenemos cantidades vectoriales porque tenemos velocidades. La velocidad pues tiene dirección, ¿no? ¿En qué velocidad hacia qué dirección se va? La temperatura pues no tiene una dirección. El calor sí. Este calor sí, Q, mm, flux de calor, pues sí, yo puedo decir que el calor se transfiere en esta dirección, ¿no? Entonces tiene dirección, tiene un valor. Entonces, es también un vector. Aquí, por supuesto que está mal a la hora de copiar, ok, por ahí se me va, pero debe tener un puntito aquí. Pero bueno, nada más es eso. Aquí sí lo puse en todas, pero aquí se me pasó. Ok, entonces de repente dice uno, no es tan importante y lo copia uno tan rápido y se te pasa, ¿no? Entonces, dice, eh, nos queda entonces que este término que llamamos comúnmente en balance de acumulación dice velocidad de ganancia de energía por unidad de volumen, y esta es la entrada de energía por unidad de volumen debido a la convección. Acuérdense que todo quedó por unidad de volumen, luego velocidad de entrada de energía por unidad de volumen debido a la conducción. Luego, velocidad de trabajo comunicado fluido por unidad de volumen debido a la fuerza de gravedad. Y luego, velocidad de trabajo comunicado fluido por unidad de volumen debido a la fuerza de presión. Y luego, velocidad de trabajo comunicado fluido por unidad de volumen debido a las fuerzas viscosas. Ok, separan esta parte de presión con esta parte debido a las fuerzas de gravedad. La fuerza de gravedad también puede generar una presión pues, debido al peso que se genera en cierta área, ¿no? Pero bueno, aquí la manejamos como aquí la manejamos como un trabajo debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Y aparte está la velocidad de trabajo comunicado fluido por unidad de volumen debido a las fuerzas viscosas, tau, que eso tuvieron que ver la parte de momento, cómo se va transfiriendo a ese trabajo de capa en capa, por ejemplo, en un fluido laminar de capa en capa, desde la capa de hasta arriba que lleva una mayor velocidad, va rozando a las capas de abajo de moléculas, las va arrastrando, va generando ese trabajo y va disminuyendo la velocidad
por ejemplo, en esta dirección, ¿no? Entonces tau se transfiere de una velocidad mayor a una menor, ¿no? Al igual que el calor se transfiere a una temperatura mayor o no menor, o la masa, la transferencia de masa se transfiere de una concentración mayor a una menor. Por eso todas las expresiones, la de ley de Fourier, la ley de Fick y la ley de viscosidad de Newton son muy parecidas y las tenemos checando, ¿no? Entonces, dice, se puede ordenar la ecuación de energía con la ayuda de ecuaciones de movimiento y continuidad. Aquí ya hacen, de hecho, a mí me gusta por aquí dejar algunas tareas cuando vemos esta parte de deducción. Por ejemplo, pues el libro no te dice mucho, nada más te dice, bueno, con ayuda de la ecuación de continuidad, por aquí viene, ¿no? Y entonces demostrar que esto, en realidad aquí yo le puse que esto es igual a cero, quizás está un poquito mal, es esta parte, se hace cero, y no esta parte, pero al final toda esta expresión se hace cero, es lo que quise poner ahí. Porque si nosotros desarrollamos esta parte con ecuación de continuidad, que también tienen que deducir allá en el curso de transferencia de fenómenos de transporte, perdón, van a encontrar que esta D de ρ con respecto a dt, esta diferencial de ρ, que es la densidad con respecto al tiempo, es igual a este mismo valor, pero con signo negativo. Entonces ya ahí nos familiarizamos con el operador Nabla haciendo todo esto. Para demostrar esto, pues nos llevamos quizás 2 páginas, ¿no? Cosa que aquí ya no vamos a hacer. Y entonces esto se hace cero y ya nos queda más compacta, ¿no? La expresión. Vamos a entonces a eliminar esta parte y ya nos queda así, pero ahí está, ¿no? La ecuación 5, aquí le puse con romano y aquí no, se puede escribir. Y esta parte de acá, es lo que le llaman la derivada sustancial, que comúnmente la escribimos como de esta D mayúscula, es una forma de escribir, lo podemos usar como un operador, el operador, así como el nabla, ¿no? El nabla, por ejemplo, de ρ, ya vimos que es diferencial de ρ con respecto de x, etcétera, etcétera. Este operador de derivada sustancial con respecto del tiempo, simplemente es todo esto, es esto con respecto del tiempo, y luego más, y luego b en x, más b en y, más b en z, y luego multiplicado por d en dx, como el nabla se puede decir acá, d de y, de Por ejemplo, si lo aplico para concentración, pues todo acá metería concentración o densidad. Por ejemplo, parece que la densidad es como una concentración en unidades másicas. Si meto aquí concentración, me queda así, ¿no? Y en este caso, pues es lo que tenemos ahí. Ya no se ve tan claro, pero es lo que tenemos aquí. Ok, tenemos ese. Y luego aquí está exactamente esa parte para X, Y y Z. Con este operador, con ese nabla. Y con las B's. Esta B significa que es Bx, By y Bz para cada una de derivadas de X, Y y Z, ¿no? Entonces, por eso lo podemos poner de esta forma, derivada sustancial, y ya queda muy compacta, ¿no? Dice, la ecuación 6 es la ecuación para intercambios de energía en un fluido desde el punto de vista de un observador que se mueve con el fluido. Eso es lo que me da la derivada sustancial.
a diferencia de la derivada parcial, ¿ok? Que es que con un observador fijo, ¿no? Entonces, dice, anteriormente se vio la ecuación de energía mecánica a partir de la ecuación de movimiento. Bueno, esto en realidad es que no en este curso. Esto también, como yo les decía, se tiene que ver en el curso de fenómenos de transporte. A lo que voy es que en fenómenos de transporte tenemos que empezar con algo más sencillo que esto. Tenemos que empezar de la deducción de la ecuación de continuidad, es la primerita, sencillita. Posteriormente la ecuación de movimiento, y que esa de movimiento general, si nosotros la restringimos a densidad y viscosidad constante, nos van a quedar las ecuaciones de Navier-Stokes. A partir de esa general de movimiento, nosotros por ahí tenemos que manipularla un poco para que nos quede la ecuación de energía mecánica, que es esta. O sea, en aquella deducción aquí no estamos deduciendo la ecuación de movimiento, ni las de Navier-Stokes, pero de ahí salen estas. Entonces, en este curso no lo hacemos, pero de ahí va a salir, yo por ahí habíamos comentado que teníamos que restar la parte mecánica para que nos quede la parte nada más de energía, de transferencia de energía, ya sea trabajo o calor, y eliminar toda la parte mecánica. Entonces, hice restando ecuación 7 de 6, ok, entonces la ecuación 7, bueno, la 6 ya la tenemos aquí arriba, ok, a ver si se alcanza a ver si hay ecuación 7 de 6. Aquí está, a ver si la pueden ver. Esta de aquí es esta, ¿no? Este término es este es este es este es este y este es este. Y esta que les digo que se debería de deducir por allá, aquí la tenemos. Aquí está, y aquí están estos dos términos. Aquí lo escribí un poquito diferente, este paréntesis como que se me pasó acá, pero ya está. Entonces, a esta le restamos esta, aquí están de nuevo escritas, lo único que quería que vieran. Y si vemos entonces, de aquí podemos ver que esto multiplicado con esto es lo mismo que esto, por lo tanto se elimina, ¿verdad? Esta densidad por esto es lo mismo que esto, se elimina y nada más me va a quedar densidad de U con respecto de T, es sustancial, o sea, esto de este lado. De este lado, estos dos términos son iguales. Como estoy restando una de otra, se me van. Estos también son los mismos. Y de este lado, estos también. Entonces, nada más me queda este término, ¿no? O sea, que me queda nada más, esto ya vimos, me queda menos este. Aquí sí le puse el puntito, como ven, no se me fue de esta nabla porque Q ya quedamos que es es cantidad vectorial o tensorial, pero eso no nos vamos a meter, no sé si les mencionaba un poquito, depende del orden del tensor, pero lo podemos ver como vectores, los vectores están dentro de los tensores, bueno, no me voy a meter en eso. Y bueno, me queda signo negativo, como está restando, también ya traigo signo negativo, y me queda, estos se me van, me queda pero también con este menos, otra vez me queda con signo negativo, y entonces ya le tumbé una parte, ¿no? Y la parte mecánica para que me quede nada más la ecuación de energía térmica o calorífica. De alguna manera aquí hay un tau, esa roce entre moléculas, por la viscosidad que genera también energía, ¿no? Y si se fijan, esto comentábamos que le quitamos la parte mecánica para que quedara nada más la parte de trabajo sin esa parte mecánica y la parte de calor. Y entonces,
Esta ya se parece mucho. Esta prácticamente es una ecuación de la primera ley de la termodinámica, muy parecida a la expresión. ¿Se acuerdan de que Q es igual a delta U más W? O delta U es igual a Q más menos W. Bueno, quizás a algunos le ponen aquí más menos. Es que esos signos son convencionales, pero en el calor como que no hay tanto problema, ¿no? En el calor casi no hay problema porque nos evitamos de problema y siempre decimos, si el calor entra al sistema es positivo y si sale es negativo. El trabajo ya vimos por qué nos da un poco de problema, sobre todo el trabajo de compresión, porque el valor sale negativo, pero en realidad tenemos que sumarlo, ¿no? Y por eso los libros a veces le van cambiando, o las convenciones, ¿no? A veces en esta expresión la ponen menos, a veces más, etcétera. Lo importante es entender el punto, ¿no? El concepto. Entonces, ya habíamos dicho, independientemente si nosotros, hablando de eso, si nosotros comprimimos en un sistema, este es para un sistema cerrado, ¿no? Esta expresión que puse acá. Entonces, si yo tengo aquí un pistón y lo presiono en la dirección de la flecha, adiciono energía interna al sistema. Al presionar estoy adicionando energía. No adiciono energía interna, adiciono energía, perdón, y aumenta entonces la energía interna, o sea, este cambio va a ser mayor porque le estoy adicionando energía aquí al sistema. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este valor de trabajo yo lo tengo que sumar acá, si es una compresión, ¿no? Ya habíamos dicho, pero ahí cuando nosotros trabajamos con la expresión que nos da una integral, nos da el valor negativo porque cambia de un volumen inicial mayor a uno final, y luego al integral integramos b final menos b inicial, pero el b final es menor y por eso nos da negativo, ¿no? Y por eso aquí hay que sumarlo. Eso es caso de trabajo de compresión. Para otros tipos de trabajo no pasa eso. Ya vimos otros tipos de trabajo, que de Tao, que el de presión, porque mi fluido ya trae presión en la tubería, etcétera. Entonces, a lo que voy es que esta expresión de acá se parece ya mucho a esta, ¿no? A esta de abajo. Aquí tengo un DU, nada más que este es en estado no estacionario. Ya aquí tengo ese Q, pero muy generalizado porque este Q ya es en varias direcciones, ¿no? Aquí tengo los trabajos, aquí tengo un tipo de trabajo, aquí tengo no es necesariamente un sistema cerrado, ¿no? Por eso hay más trabajo, pero aquí está el de presión por delta B, P por dB, ¿no? Que luego es el que metemos acá, por compresión, por aquí está, pero aquí ya lo tenemos en varias direcciones, o sea, esta es una expresión más generalizada que esta. Pero ya lo que nada más quiero que vean es que esta de acá ya se parece mucho a esta. Pero, por supuesto, esta es como que más generalizada. Nosotros no la vemos allá casi en termodinámica, pero por el tipo de problemas que hacemos ahí, ¿no? Trabajamos un poquito con diferentes y a veces despreciamos ciertas energías, por ejemplo, donde ya metemos más la parte mecánica y la cinética, etcétera, pues es, por ejemplo, ya en tuberías, en fluidos en tuberías, y ya por eso trabajamos con la expresión de Bernoulli, que comúnmente también ya está restringida a sistemas en estado estacionario, etcétera, porque también podemos desarrollar a partir de aquí algo más general. Entonces, bueno, al final de cuentas, nosotros habíamos comentado, ahí vamos a de algo general, algo particular, ¿no? Entonces nos dice que la ecuación 8, ahí está, aquí otra vez, allá la puse el número, y aquí le puse romano, en la ecuación práctica, dice, esta es la ecuación práctica de transferencia de calor.
en lugar de utilizar ese rollo tan gigante, ¿no? Que es la completa de energía, pues necesitamos algo más práctico, ¿no? Dice, pero todavía es más conveniente de usar en transmisión de calor esa expresión. Y otra vez nos dicen que es cada término. El primer término nos dice que es la velocidad de ganancia de energía interna por unidad de volumen. El otro es la velocidad de entrada de energía interna por unidad de volumen debido a la conducción. Eso ni nos lo mencionan, por ejemplo, si tengo un sistema cerrado en termodinámica y me dicen, yo aquí tengo, por ejemplo, una olla que está completamente cerrada y tengo agua, y transfiero energía a través nos dicen, la energía se transfiere a través de las paredes del sistema o a través de las fronteras del sistema, pero ni nos dicen que es a través de conducción. Aquí sí, ¿no? Ya sabemos que si es una olla metálica, pues va a conducir muy bien el calor, ¿no? Por eso aquí nos dice por medio de conducción, porque aquí nos interesa ver más ese fenómeno. Luego viene, es la velocidad reversible P por esta nabla B, de aumento de energía interna por unidad de volumen debido a la compresión trabajo. Por supuesto, si yo tengo otra vez mi ejemplo, ¿no? Y yo esta dirección le llamo Z. Entonces, y efectivamente mi pistón lo presiona en dirección Z. Este nabla, que me va a decir que es diferencial de B con respecto de X, diferencial de B con respecto de Y, más diferencial de B con respecto de Z. Los valores con respecto de X y Y los desprecio. Estoy diciendo que prácticamente se está llevando en dirección Z y nada más dejo la de dirección Z, que es lo que comúnmente hacemos en termodinámica, nada más trabajamos en una dirección, ¿no? Ahí vamos como que empezamos de lo particular, ¿no? Y después viene la velocidad irreversible de aumento de energía interna por unidad de volumen debido a la disipación viscosa. Ojo, esto si tenemos un fluido, ¿no? Estamos trabajando en el fluido, pero si estamos trabajando directamente un problema de transferencia de calor en conducción en un sólido, pues este término también lo puedo despreciar porque ahí no hay fuerzas viscosas en un sólido, ¿no? Es un fluido, y quizás hasta en un gas pudiera yo despreciarlo porque son muy pequeñas la, esa parte de disipación viscosa, ¿no? Casi no hay roces entre moléculas, ¿no? Lo que hay más ahí el término de presión, ¿no? Entonces nos dice el término delta B puede ser positivo o negativo según el fluido se expanda con prima, por lo tanto ya vimos lo de, bueno, ya lo vieron en termodinámicas, pero lo de trabajo reversible e irreversible. Y el otro término siempre dice, es siempre positivo y representa este de acá. Por consiguiente, una forma irreversible de degradación de energía mecánica calorífica. Es como que el término de la segunda ley de la ley de viscosidad de Newton más generalizado, dice, ¿por qué positivo? Ah, bueno, porque estas delta B ya quedamos que quedan negativos, ¿no? Estos, porque siempre se transfiere a una velocidad menor a una velocidad mayor, perdón, de una velocidad mayor a una velocidad menor, tau se transfiere así, y estas diferencias van a quedar negativas, y al final, por eso está este menos, para que me dé un valor positivo, ¿no? Dice, para la mayor parte de aplicaciones ingenieriles es conveniente expresar la ecuación 8 en función de la temperatura y del calor específico del fluido en vez de la energía interna. Ok, entonces todavía nos dicen, esta es más práctica para cuestiones de transferencia de calor, pero todavía sería más práctico trabajar con temperatura, porque siempre tratamos de trabajar con variables medibles, ¿no? La temperatura se puede medir mediante un termómetro, por ejemplo, un sensor, un termopar. La energía interna no, quizás la puedo calcular indirectamente, pero siempre que pueda, mejor poner en función de cantidades medibles, ¿no? Aquí esto de termodinámica, si lo desarrollamos, me queda esto. Esto se ve un montón en termodinámica, ya no lo voy en las deducciones, ¿no? Que se deben de hacer ahí.
tienen que ver ahí esto. Cuando nos ponen esto, automáticamente, ¿no? Trabajamos mucho aquí. Con esto no me va a meter tanto. Y la definición de DU, ¿no? Aquí está la definición. Y este CB es el calor específico volumen constante. Ya lo conocen también para unidad de masa. Este gorrito a veces le ponen rayita, etcétera. Cada libro lo maneja diferente. Significa que es por unidad de masa, o sea, específico. Por lo tanto, el producto multiplicado por multiplicando densidad por la derivada sustancial con la ecuación. O sea, simplemente a toda esta expresión la voy a multiplicar por la densidad y le voy a, dice, y la derivada sustancial, o en otras palabras, aplicarle este operador que ya vimos, de en dt, es operador diferencial. ¿Sí? Aquí ya sabemos que se debe saber constante. Dice, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, el término, esta es otra deducción que hay que hacer. Por aquí puse algo, ¿no? Pero no va a hacer tanto. Ahora sí que aquí me tienen que creer porque estos son tareas que dejo. Les doy tips cómo resolver esto. Y pasar de aquí a acá y luego acá y luego nos termina quedando esto nada más. Por lo tanto, ok, entonces sustituyendo 11 en 10, ¿cuál es 11? Esta en 10, ¿no? Ok, entonces si nosotros vemos esto de acá, es esto de acá. 11 en 10, ¿no? Entonces aquí vamos a poner eso. Aquí está, ¿no? Ok, va de nuevo. Dice sustituyendo 11 en 10 significa que esto de acá era esto de acá y entonces por eso tiene que hacer esta deducción para ver que esto equivale a esto y esto ahora lo vamos a sustituir acá. Es lo mismo, ¿no? Ya está. Y ya es aplicando ok, la derivada sustancial, ya la tenemos acá. Y ahora sustituyendo este valor en 8, o sea, rho de un dt es todo esto, pero en el caso de la expresión 8, esa es la parte del lado izquierdo, aquí está. Esta parte del lado izquierdo, ahora vamos a meter esa expresión, ¿no? Acá. Toda esa expresión que es esta de acá, que es rho de u en dt. O sea, esto, la ecuación 8, todo esto nada más aparece rho de u en dt. Ahora lo vamos a sustituir eso mismo por todo esto, ¿no? Aquí está. Y ya de aquí lo que podemos ver es que si multiplicamos este por este, es lo mismo que este por este y se me van. Los dos quedan negativos, aquí hay un signo negativo. De izquierda a derecha, entonces al pasar del otro lado, pues se elimina. Y nada más me va a quedar este término. Pero este término lo voy a pasar del lado derecho, aquí está. Este término lo voy a dejar ahí. Este lo paso del lado derecho. Acuérdense, es este multiplicado por este. Aquí nos están yendo, que está yendo es este multiplicado por este con este, ¿no? Y este término también lo estoy dejando aquí. Y esta parte de acá lo estoy dejando del lado izquierdo. Aquí está. Nada más me queda eso. Porque un término se me va y este por este lo paso del lado derecho. Aquí está. Ok. Entonces, bueno, estoy aplicando un especial y estoy checando el celular si no hay alguna duda. Por eso me tarda un poquito en seguir. Pero bueno, seguimos.
Entonces ya llegamos a esa expresión 12, dice la ecuación 12 es la ecuación de energía en función de la temperatura del fluido ya. Ok, ya que aparece el término de temperatura. Y luego dice, vamos a hacer unas simplificaciones, quedamos que vamos a empezar de lo general a lo particular. Bueno, aquí en habla le puse operador rotacional, depende, ¿no? Este operador no depende a qué lo estemos aplicando. No es Nabla es un operador y depende a qué lo estemos aplicando, podemos obtener el rotacional, el gradiente, etcétera, ¿no? La divergencia, etcétera. Entonces, de aquí, si vemos Nabla, ya habíamos dicho, aquí de hecho me falta el puntito porque aquí sí estamos trabajando con el divergente, estamos obteniendo el divergente porque lo estamos aplicando a una función vectorial. Entonces, esto de aquí equivale a esto, ¿no? Olvídense un poquito de esto porque si es operador rotacional, yo más bien más general, es el operador Nabla, ¿no? Olvídense esto operador rotacional, ¿no? Puede obtener rotacional. Fue así una nota ahí que puse un poquito errónea esta. Entonces, de aquí yo puedo aplicar la ley de Fourier para cada una de estas Qs. Por ejemplo, si estamos en dirección X, la ecuación de Fourier es igual a menos K diferencial de T con respecto de X. Lo meto acá. Para si estamos en Y es menos K diferencial de T con respecto de Y. Aquí está. De hecho, le podría ir poniendo a este Q, QY, QX, QY, QZ, así cada uno, ¿no? Si quisiera. Y de la misma manera, aquí para dirección Z, lo meto que es menos K de T de Z, ¿no? Y de aquí nos va a quedar, suponiendo que esta conductividad es constante, la puedo sacar, me va a quedar la segunda derivada con respecto de X, que aquí está, ¿no? Y aquí es donde viene el rotacional porque esto cuando está elevado al cuadrado, ¿ok? Ok, bueno, se vuelve esto al cuadrado. Más bien es el operador laplaciano. ¿Okay? Tanto rollo, ¿no? Que no se olvida. Este al cuadrado es el laplaciano. Entonces ya quedó este al cuadrado de t. Y entonces, eh, ya queda de una manera más práctica. Y el signo menos de acá, que es lo que estoy viendo, este menos se va porque en este T de Fourier hay el menos ahí, ¿no? Entonces se van a ir los menos y ya queda en forma más compacta así. El otro término, pues, queda igual. Voy a achicar un poquito para que se vea. Ahí está. Entonces, este ya lo generalizamos en función de la temperatura aplicando Fourier. Este de aquí queda igual. Y este de aquí también, que ya lo generalizamos también aquí, en el caso de fluidos newtonianos. Lo podemos dejar de este modo. A eso equivale esa parte, ¿no? Todo este rollo. Y
Nos dicen para un gas ideal, toda esa parte de acá, es lo que les decía, esta parte de viscosidad, de esfuerzo cortante, de ese roce entre capas de moléculas, pues casi no existe porque casi no existe viscosidad en el gas. No quiere decir que no exista, pero lo podemos hacer cero de forma práctica. Si además tenemos un gas ideal, esta parte de acá, diferencia de P con respecto de T a volumen constante, se vuelve pente por esta situación, ¿no? De que PV es igual a RT, entonces P en T es igual a R sobre B, y dP con respecto de T, de aquí tenemos P, despejamos P de acá, V es por unidad de mol, es específico este volumen, y si yo hago la derivada de la presión con respecto de temperatura, me queda R y B siendo constante, aquí está, a B constante, la R de por sí es una constante, me queda R en B nada más, ¿no? Pero como R en B es igual a P en T, yo puedo sustituir esto de acá por P entre T, ¿no? Que aquí es lo que estoy haciendo. Esto de aquí yo lo sustituyo porque esta derivada me dio R en B, pero ese R en B es P en T. Entonces, aquí yo sustituyo P en T y se me va a ir esta T con esta T. Y nada más me va a quedar P por esta delta de velocidad, ¿no? Aquí está. Aquí está. Entonces, si es gas ideal, pues ya nos queda una ecuación muy pequeña. Dice, para un fluido a presión constante, pues no hay cambio en la delta B, y por lo tanto, ok, esta parte se hace cero y nada más nos queda prácticamente esta parte, ¿no? La P constante no se utiliza CB, se utiliza CP, ¿no? Nos cambiamos CB por CP. Para un fluido incompresible, por ejemplo, un líquido, nos dice que usamos la misma. Dice para un sólido, por ejemplo, para un sólido aquí ya estoy, eh, esta parte de derivada sustancial es esta, la estoy desglosando, la derivada sustancial. Esto de acá es todo esto, ¿no? Que habíamos comentado, ese operador nada más cambia lo que tenemos aquí, en este caso es con respecto de t, pero para un sólido pues no hay velocidades, ¿no? No es un fluido que se esté moviendo, entonces se hacen cero todos estos y nada más me queda, en lugar de derivada sustancial me va a quedar esta derivada parcial de t con respecto de t, o sea, toda esta se me vuelve nada más esta, ¿no? Y dice, recordar que términos como manantial nuclear SN, eléctrico, SE, etcétera, por ejemplo, nada más de un reactor nuclear, también puede haber un manantial químico de un reactor, de una reacción química, etcétera, no aparecen porque no se han considerado. Dice, estas formas de energía, porque no se han considerado estas formas de energía, pero simplemente habría que añadir estos términos en el segundo miembro de las ecuaciones 15, 16, 17 y 18. Estas últimas, ¿no? 15, 16, 17, 18. Del lado derecho, ¿no? El segundo término, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo un manantial, por ejemplo, eléctrico, lo pondría ahí. No sé por qué utiliza ese libro ese, de manantial, no sé en inglés cómo se dice manantial. Y la E de eléctrico, ¿no?
Entonces, voy a checar el tiempo que llevamos. Ya me pasé, entonces voy a retomar esto y por lo pronto termina esta clase.